Así damos comienzo al culto del día de hoy. ¿Cómo vinieron hoy? Bien. No parece, pero bueno, vamos a tomar como que vinimos bien. Quería compartirles, primero que nada, la palabra de Dios que está en Mateos 11, 28. Vamos a leerla. Son versículos que son muy usados, ¿no? Pero frecuentemente qué falta nos hace estar cada día volviendo a repetirlo, ¿no? Para que esos versículos se nos revelen en nuestro corazón, en nuestra alma, ¿no es cierto? Así que dice, vengan a mí, todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Amén. Yo este versículo lo busqué porque resulta que por ahí nosotros no hemos cansado de escuchar este versículo, ¿no? Y decimos, sí, Señor, te entrego mis cargas, te entrego esto, pero ¿realmente lo estamos entregando? Porque llegamos al final del día, yo contaba, y llegaba a gata, llego como cansado del trabajo, cansado por ahí de los problemas que tenemos, porque no es simplemente estar cansado físicamente, mentalmente, de las cosas cotidianas de que a uno le pasa, todo eso, y uno va absorbiendo y se va cargando. Por eso dice, vení a mí, el que esté cargado, dice, ¿no es cierto? Y yo haré descansar. Así que por eso está bueno de que nosotros, como nos enseña el pastor siempre y nos dice, que nos tenemos que inspeccionar, nos tenemos que ver, tenemos que rever lo nuestro, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos cansados? ¿Le estamos entregando las cargas a Dios? Sinceramente, ¿estamos haciendo las cosas bien para Dios? Porque si nosotros somos hijos y la palabra de Él dice, venid a mí los que están cansados y agotados, que yo haré descansar, ¿no es cierto? ¿Y por qué estamos cansados? Yo eso me preguntaba. Por eso digo yo, wow, ¿por qué estoy cansado? ¿Estoy entregando las cargas a Dios? Eso es para que nosotros nos inspeccionemos y veamos, ¿por qué me están pasando estas cosas? ¿Se las estoy dejando a Dios? O sea, eso es para que nosotros nos inspeccionemos día a día en la familia y todo eso. Porque si la palabra de Dios dice, venid que yo lo haré, no te dice si quiero o si tengo ganas, no, vení que yo te haré descansar. O sea, tenemos que creer esa palabra, tenemos que afirmar en esa palabra, que es palabra de Dios y Él no miente. Estás cansado, no sé, de las opresiones, estás cansado de los problemas de la familia, de tus hijos, el problema que se te ocurra, déjaselo a Dios, anda a Dios, anda, que Él te va a hacer descansar. Así que yo les pido si se pueden poner de pie, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, Padre amado, hoy te invoco que te hagas presente en este lugar. Padre amado, yo te pido, Padre Celestial, que nos hagas revelar tu palabra, que tu palabra dice que nos vas a hacer descansar, que todas las opresiones, todas las cargas, todos pecados que nos están haciendo ver lo imposible, nos están haciendo ver que no podemos, Padre Celestial, hoy te pido que te lleves toda duda, que te lleves todo cansancio, Padre amado, que nos des tu yugo, que es ligero y liviano, Padre amado, para que podamos, Señor Padre Celestial, estar más cerca de ti, cada día más, Espíritu Santo de Dios.
Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que te hagas presente y tomes el control de mi vida, que tomes el control de mi alma, que la hagas descansar, que la llenes de gozo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, yo creo que me vas a hacer descansar. Yo creo que tu yugo es liviano y ligero. Gracias, Señor, por llevar, Señor, todas opresiones de mi casa, todas opresiones de mi mente, de mis hijos. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo creo, Señor, que tú no vas a dar tu yugo, Padre Celestial, que es ligero, que es liviano. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por darme este corazón agradecido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, papá. Gracias, Señor. Un fuerte aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y ahí nomás vamos a empezar a alabar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos con las palmas. Vamos. Para darle gracias en alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, papá. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por estar en este lugar. Eres bueno, tan amable, testifico tu bondad. He probado, conocido, declaramos bueno es Dios. Eres bueno, tan amable, testifico tu bondad. He probado, conocido, declaramos bueno es Dios. Bueno es el Señor y su misericordia es eterna. Bueno es el Señor y su misericordia es eterna. Bueno es el Señor y su misericordia es eterna. Bueno es el Señor y su misericordia es eterna. Bueno es el Señor, siempre, 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 siempre. Bueno es el Señor, siempre, 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 siempre. Bueno es el Señor, siempre, 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 siempre. Bueno es el Señor, siempre, 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 Eres bueno, tan amable, testifico tu bondad. He probado, conocido, declaramos bueno es Dios. Eres bueno, tan amable, testifico tu bondad. He probado, conocido, declaramos bueno es Dios. Bueno es el Señor y su misericordia es eterna.
por siempre, 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 por siempre. Bueno es el Señor eterna, bueno es el Señor y su misericordia es eterna. Bueno es el Señor y su misericordia es eterna. Bueno es el siempre, 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 siempre. Bueno es el Señor. Siempre, 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 siempre. Bueno es el Señor. Siempre, 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 siempre. Bueno es el Señor. Siempre, 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 Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, papá. Fuerte, fuerte ese aplauso. Vamos, que no pare, que no pare, que no pare. Continúen. Vamos, 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 vamos. Vamos. Este es el sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. Somos esclavos, mis hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría. Hoy es un nuevo día. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mis hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría. Hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría. Hoy es un nuevo
Vamos, que no se corte así. Tenemos que estar ahí constantemente alabando a Dios, que no se corte. Yo nací con propósito, remanente soy. Fui escogido para estos tiempos, transformar la gloria de Dios. Lo puedo ver en el futuro. ¿Lo estás viendo? Veo mejor de lo que soy ahora. Nada ni nadie me detendrá. Estoy llamando a mi destino ahora. Yahweh revela tu propósito para mí. El plan que escogiste yo quiero ver. Enséñame tu destino, Dios. Yahweh revela tu propósito para mí. Mis oídos saben para poder. He llamado a mi destino. A ver, yo con propósito, a ver. Y me veo mejor de lo que soy ahora. Nada ni nadie me detendrá. Estoy llamando a mi destino ahora. Yahweh revela tu propósito para mí. El plan que escribiste yo Para. Ahora vamos a cortar porque se está viendo poco propósito. Se está viendo, no sé, porque si yo tengo un propósito, lo dice. Yo tengo un propósito, yo voy a buscar mi destino, yo lo voy a buscar. ¿Cómo lo vamos a buscar así? No da. Vamos a continuar de ahí de la parte donde vamos power, arriba. Así que bueno, vamos a buscar nuestro propósito. El propósito lo buscamos ¿cómo? Alabando. Loco. Yo como decía que David era un loco, ¿se animan a ser un loco como el rey David? ¿Se animan a ser locos? ¿Se animan a hacer locura? Digan, levanten la mano los que quieren ser locos. Vamos a buscar el propósito de Dios siendo locos. Vamos. tu propósito para mí. El plan que escribiste yo quiero ver. Enséñame tu destino, Dios. Yahweh revela tu propósito para mí. Mis oídos saben para poder hoy el llamado a mi destino.
Gracias, Señor. Me invito a que tomen sus asientos. Vamos a leer un versículo de ofrenda en 2 de Corintios, versículo 9, capítulo del 6 al 8. ¿Cuántos quieren ser bendecidos hoy en este día? Amén. Somos bendecidos todos los días, ¿no? Porque Dios nos bendice siempre. Y justamente hoy estuve en mi trabajo y el versículo que habla hoy de acá es de la cosecha. Estaba en mi trabajo con un compañero y me dice, no sé qué podemos hacer para que pase la hora. Y yo le digo, ¿y si preparamos tierra y hacemos para tener una huerta? Por supuesto, yo trabajo en el ITA, ¿no? Y en la parte que yo estoy dice huerta orgánica. Y mirábamos por la ventana y era todo pasto, tapado de pasto. Yo digo, qué lindo sería si usamos las máquinas que tenemos, trabajamos la tierra y podemos hacer almácigo para cosechar, para hacer algo. Y en esta tarde estaba buscando para leer el versículo y dice en 2 de Corintios, versículo 9, capítulo 6 al 8, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y me pregunta mi compañero, dice, ¿para qué querés sembrar vos? ¿Qué vas a hacer con la siembra si llega a salir? Le digo, a mí me gustaría sembrar y bueno, y esa siembra que salga me gustaría dar a mi iglesia. Le digo, porque en mi iglesia hace falta la siembra, hace falta la verdura. Hoy vos vas a la verdulería y todo es carísimo. Pero qué lindo si nosotros lo sembramos. Y en ese momento que estábamos sembrando, era un granito de arena por cada recipiente que poníamos. Qué lindo, ¿no? Porque se sumaron 3 o 4 personas más y vinieron y nos ayudaron. Qué lindo sería que en esta iglesia nosotros pongamos un granito de arena a cada uno de nosotros, para esta casa, para nuestros pastores, para la casa de los pastores. Y entre muchos no es pesado, y entre muchos más liviano. Y la palabra de Dios dice acá, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo me puse contento cuando vinieron los otros, se sumaron y dice, bueno, vamos a poner los almácigos, vamos a dar vuelta a la tierra y vamos a usar la máquina. Mañana van a preparar la máquina para dar vuelta a la tierra. Y yo creo que todo esto, entre todos, es un trabajo. Es un trabajo dar vuelta a la tierra, preparar el almácigo, ir todos los días, regarlo. Y yo creo que si nosotros hacemos esto para esta casa, para Dios, Dios nos va a responder en cada oración, en cada siembra que haga, en cada semilla. Porque yo decía, ¿cómo Dios nos responde? No, Dios nos mandó a sembrar. Pero también hay que trabajar en la siembra. Y el trabajo de la siembra nuestra es orar, bendecir a las personas que necesitan, darle con necesidad. Y hoy yo decía a mis compañeros, el que siembra, pone su semilla con un corazón contento, va a recibir fruto de lo que sea. Y esta palabra sigue, ¿no? Dice, y poderoso de Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y la verdad que se hizo buena obra en el trabajo hoy. Se sembró con alegría, había disturbio entre compañeros. Entre ellos conversaron, hablaron, se rieron. Y yo digo, capaz que Dios está preparando esa tierra para muchos los que estamos presentes hoy acá. Está preparando para que usted siembre y lo siembre de corazón. Capaz que hasta el día de hoy no hiciste una siembra para tu iglesia. A lo mejor tenés dudas y decís, ¿para qué si la iglesia no necesita? Pero Dios ve tu corazón, Dios ve cómo estás sembrando, Dios lo ve si tu corazón está contento. Y a través de todo esto, si vos sembrás con un corazón contento, un corazón alegre, Dios te va a responder en todas las oraciones. A mí siempre me responde. Yo tanto le he pedido por mi mamá que ella tenía su vista, se tenía que operar. Sí, se operó de las cataratas, quedó bien, pero tenía una infección que la molestaba. Y en la operación yo siempre cuento, ¿no?, que le salía 432.000 pesos. Era un montón de plata para ella. Y ella estaba desesperada, así que yo un día le digo, bueno, nosotros en la iglesia oramos por los enfermos, oramos para que se sanen, pero vos tenés que poner un poquito de fe y tenés que creer en Dios. De ese día ella creyó en Dios. Ayer la llamé como estaba de la vista y me dice que no le van a operar nada, que el médico le dijo que se vaya a su casa
que la operación no lo van a hacer porque ya no tiene nada en su ojo. Y eso lo hace Dios. Muchas veces uno viene a la iglesia y si vos no sembrás por la salud de tu familia, sembrás por la salud de un amigo, sembremos por la salud de nuestra pastora, sembremos por la salud de nuestros hijos, de los que nos rodean. Hacerlo de corazón y vas a ver los resultados, te lo da Dios, porque Él es el único y el creador. Amén. Así que nos ponemos de pie, vamos a entregar nuestras ofrendas al Señor, vamos a orar para que sea una ofrenda bendecida. Y también así como uno cosecha para Dios, Dios nos va a abrir la puerta de trabajo al que necesita. Aquel que está buscando trabajo, Dios te lo va a dar, te va a bendecir, te va a hacer elegir el trabajo que vos querés, te va a dar mejor paga, te va a dar todo lo que vos anhelas en tu corazón, siempre y cuando que vos lo siembres al Señor con alegría, con un corazón contento, que no tenga tristeza en tu corazón, que no haya preocupaciones, como dice el pastor, no se preocupen. Muchas veces uno le cuenta algo al pastor y te dice, no te preocupes, y es verdad, no hay que preocuparse, porque en la preocupación no es de Dios, eso es del diablo. Y el diablo ¿qué quiere? Que vos no avances. El diablo te quiere ver pobre, te quiere ver triste, te quiere ver enojado. Pero Dios te da la bendición y cada que Él te bendice te multiplica. Amén. Vamos a orar por la ofrenda. Señor Jesús, Padre Celestial, Señor, en este día te entregamos esta ofrenda, te entregamos este pacto, Señor, para que tú nos bendigas, para que sea tu presencia en cada uno de los hermanos que están presentes, a todos aquellos que hoy van a sembrar con alegría, con un corazón contento, Señor. Yo te pido, Padre, que los contesten en sus oraciones, que sea tu bendición para cada uno de ellos y en tu nombre, Señor, en tu nombre sean multiplicados, papá. En el nombre de Jesús, que los cielos se abran en esta casa, en esta iglesia, Señor, en este templo, Padre. Que los cielos se abran para cada uno de los que están presentes y también, Señor, a los que nos están viendo por internet, Padre. Te pedimos, Señor, que tomes el control de cada uno de ellos, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Este poder, maravillas, no me avergonzaré de ti. La tierra entera, de tu gloria, ven, demuéstrate otra vez. Este poder, maravillas, no me avergonzaré de ti. La tierra entera, contra tu gloria, ven, demuéstrate otra vez. Ven, demuéstrate otra Señor, te damos gracias en este día. Ven, demuéstratelas otra vez. Ven, demuéstratelas otra vez. Demuéstratelas otra vez. Ven, demuéstratelas otra vez. Demuéstratelas otra vez. Ven, demuéstratelas otra vez. Un fuerte aplauso para Dios, para que Dios multiplique todo. Amén. Señor, aleluya. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Tome su asiento.
porque estamos todavía en invasión del amor de Dios. Acá ven los troqueles, que todavía seguimos juntando, que el sábado vamos a salir otra vez como iglesia, o sea, vamos a intentar de que sea masivo. Así que si te podés dar unos minutos, no sé, una hora tal vez, ¿sí? No es necesario que te quedes hasta que yo me vaya. Anda media hora, una hora, pero trabajá, servirle a Dios, hacer folletos, preguntarle a la gente si le podés hacer invasión, si le podés llenar su tarjeta de peticiones, porque vamos a seguir orando, ¿sí? Por más milagros. Pero ese trabajo que hacemos no nos saca el que Dios haya puesto sus ojos sobre la iglesia. Sí, estamos contentos porque hemos recibido acá entre todos los que hemos servido muchos milagros, muchas respuestas de Dios a nuestras oraciones. Y bueno, y una es que estamos contentos, felices por haberla recibido. Es un milagro que le sucedió a Cari. ¿Sí? Ahí tienen los chicos del proyector. Estamos en un tiempo de crisis, en un tiempo difícil para la economía, pero no la economía de los hijos de Dios, ¿sí? Miren ahí, seguramente yo de acá no lo veo, por eso no sé si ya está, díganme, háganme una señita, eso. Bueno, ahí dice, ¿cuánto le dieron a ella? Pero esto no fue por su trabajo en donde ella trabaja, sino este fue por recompensa del trabajo que ella hace para el Señor, como el pastor le dijo, vienen tiempos de honra para vos. Y Dios la honró, le dieron la plata para que viaje en avión, ¿sí? Así que ahí ella tiene ¿este es su pasaje? ¿Tu pasaje? Ah, esa es la transferencia que le hicieron, qué bueno. Le damos un aplauso a Dios, Él está con nosotros. Nos alegramos con nuestra hija. Qué sorprendente que es nuestro Dios. Qué sorpresas tan maravillosas, ¿sí? Usted no tiene que ser un negador, ¿sí? De lo que necesita. Vieron que hay gente que dice, pero no queremos que en la iglesia hablen más de la economía, del dinero, de los pactos, por poco nos quieren adoctrinar de que no creamos más la palabra. Esas enseñanzas están escritas en la palabra de Dios. Yo siempre se la enseño a los niños, a los adolescentes, les digo, si ustedes sirven a Dios, Dios le va a pagar muy bien. Porque Dios recompensa, ¿sí? Es agradable vivir con padres que recompensen, ¿cierto? Qué lindo que es. En la iglesia del pastor Méndez, mi pastor Guillermo, cuando salíamos a vender empanadas, él decía, bueno, si venden una docena, una es para vos. Si vendes 2 docenas, 2 son para vos. Así que todos queríamos vender muchas. Así nos íbamos con una gran recompensa a la casa o nos íbamos entre los chicos a comer a la playa, a la plaza, a tomar unos mates con empanadas y así cada comidita que se hacía y nosotros salíamos a vender. Y no era como acá tan fácil, acá es un lujo. Allá pateábamos la calle, allá teníamos que tocar cada puerta, nos sacaban volando, nos insultaban, los perros, ay. Pero el Señor se encargó de recompensarnos a cada uno el trabajo, el esfuerzo, ¿sí? Y yo vengo de esa escuela y le enseño a los hijos de esta casa lo mismo. Dios te quiere recompensar, ¿eh? Si vos tuviste padres mezquinos, tenés que sacarte el chip, ¿eh? Tus padres biológicos fueron mezquinos con vos, no te dieron, te dejaron sin herencia, no te dieron ni un peso para salir de la casa. Mira, acá no pasa lo mismo con nuestro Padre. Él nos bendice hasta que nos sobra y abunda. Amén. Y Él no deja a nadie pidiendo, siempre responde. Por eso le adoramos, ¿cierto? Por eso le buscamos. Yo te animo a que un momentito puedas meditar y adorar a Dios. Mientras cantamos junto con los adoradores, yo te pido que vos hagas este ejercicio de meditar en lo que estás cantando, en lo que estás declarando con tu
presencia irrumpa en mí. Mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra. Oh Dios poderoso, que así sea como lo estamos cantando. Como iglesia declaramos estas palabras delante tuyo, mi Dios. Los cielos se abran aquí. Queremos tener el cielo abierto. Queremos cielos abiertos para Semi. Mi sacrificio Queremos cielos abiertos. Oh, porque lo que está en el cielo me pertenece. Porque yo soy tu hija, mi Señor. Tu presencia Irrumpa en mí. mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra. se están rompiendo los cielos, su gloria está descendiendo. Tu boca puede romper. Se abre Tu boca puede traer rompimiento. podemos ver al Declaralo, declaralo. rompiendo los cielos. Se rompen los cielos para mí. Gloria está descendiendo, fuego se abre en las nubes, podemos ver al ángeles que suben, ángeles que bajan, 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 hay ángeles que suben, ángeles que bajan, hay ángeles que suben, ángeles Que vienen a ayudarte. ángeles que suben, ángeles que bajan, Hay ángeles que te toman la mano. ángeles que bajan. Si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros, En toda la iglesia, en toda la iglesia. oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros, oh Señor, Rompe, rompe, rompe los cielos. Rompe, rompe, rompe. Paradigmas, rompe, rompe. Oh, todo lo que estaba aquietando tu oración. Todo lo que estaba trabando tu oración. Rómpelo en el nombre de Jesús. Tristezas se rompen. Toda clase de angustia se rompe ahora. ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, hay ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, Con tu oración, ángeles con tu que clamor, bajan, hay ángeles esos ángeles llevan a la presencia de Dios tu situación. ángeles que bajan, hay ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros.
gloria a Jesús. Que la gloria y la honra la pueda recibir nuestro Jesús. Amén. Vamos a tener en cuenta el versículo de Marcos 7:24, ¿sí? Nosotros queremos enseñarte también de nuestra experiencia, ¿cierto? De vida. Todo lo que hemos visto, no podemos más que ser testigos de Dios, testigos de las obras de Dios, testigos de lo que Él ha hecho, de lo que hemos visto. Y Jesús lo puede hacer. Amén. Y Jesús lo puede y lo vuelve a hacer. Década tras década de mi vida he visto cómo Jesús puede hacer lo imposible para el ser humano, para la ciencia, para la medicina y más. Amén. Por eso Jesús lo puede hacer. No te desesperes, porque venís tal vez cargado, cansado, cargado con una mochila grande, ¿cierto? Pesada, ay, cuando no te dan respuestas rápidas, ¿cierto? Cuando no aparece la respuesta, se hace difícil entender que Dios tiene todo bajo control, ¿no? Y que Él puede hacer todo. El Señor Jesucristo, justo quería hablar de que fue el más experimentado en el rechazo. ¿Te han rechazado alguna vez? ¿Has sentido que alguien o alguna persona, algún padre, algún tío, algún hermano, algún amigo, gente que conociste en la vida, te ha hecho experimentar rechazo? Jesús desde que nació, ahí estaba contando el pastor, ¿se acuerda que le contaba a los jóvenes? Yo me metí al vivo de los jóvenes para escuchar la palabra. Y el pastor les explicaba a los chicos que Jesús vino de una forma extraordinaria, no fue lo convencional, lo que la cultura dicta, ¿cierto? Porque todos venimos de ciertas culturas que tenemos nuestras leyes. Y una más rígida que la otra, para no decir una peor que la otra, una más rígida que otra, ¿cierto? Y en esos tiempos, imagínense que una chica joven esté embarazada antes del casamiento. ¿Qué le hacían? ¿Qué le hacían a esas jóvenes? Las apedreaban hasta morir, hasta que muera, ¿sí? Era parte de su pensamiento cultural, ¿cierto? Hoy por hoy, con todas estos cambios virtuales, tecnológicos que tenemos en el mundo, también están cambiando las culturas, ¿cierto? Ni hablar, nosotros teníamos, me acuerdo cuando empecé a conocer acá en Río Gallegos, yo en Comodoro no tuve la oportunidad de conocer tantas culturas, pero cuando vine a Río Gallegos me encontré con que Río Gallegos es un lugar que recibe a muchísimas culturas. Y yo había conocido la mía nomás, la pingüina, y me hacía doblemente pingüina porque me vine más al sur todavía. Tras que hacía frío en Comodoro, acá el doble. Pero cómo cambia, ¿cierto? Al ver, me acuerdo que lo que más me sorprendió fue de que la gente viviera, tanta cantidad de personas vivieran en una sola vivienda. Era impactante para mí. Ver que en una casa podían estar 20 personas. Yo pensaba que las casas eran para mi esposo, mis hijos y para mí. Nada más, no entraba más en mi mente. Pero cuando vine acá al sur, más al sur, y empecé a conocer,
y veía que mis vecinos algunos tenían otras culturas. Hasta comían diferente, ¿sí? Las empanadas que yo hice siempre eran cebolla y carne, más cebolla que carne. Y luego empecé a comer de otras culturas y tenían pasas, tenían aceituna, tenían papa, hasta arveja le puse, de todo. Y uno se sorprende, ¿no? De cómo esa clase de vida. Bueno, imagínense nuestro Jesús, nuestro Señor, en esa cultura rígida, que Él tuvo que nacer, ya nació y ya fue rechazado por el Padre, por la sociedad, porque no era lo típico, lo normal, ¿cierto? Lo convencional, lo que dictaban las leyes de ese tiempo. Así que nos dejó muy en paz, ¿cierto? A toda persona. Hay muchas personas que sufren distintos tipos de rechazo. Y yo decía, ¿y Jesús lo sufrió desde antes que nazca? Ya había, o sea que fue experimentado, como dice la Biblia, experimentado en quebranto. ¿Sí? Así dice la Biblia, que Jesús fue experimentado en quebranto. Y para sorprendernos más, vemos que Jesús se crió en ese ambiente, ¿no? Donde siempre se predicaba la palabra, se escuchaba. Él iba a una calle, a una casa. ¿Y qué estaban haciendo siempre? Disertando la palabra, así como lo estoy haciendo yo desde acá. Solamente que obviamente esa cultura no permitía mujeres. A mí no me hubiesen matado ahí nomás. Porque esa cultura no permitía mujeres, ¿cierto? Eran los hombres los que anunciaban la palabra de Dios. Y a pesar de tanta rigidez, ¿no? De tanto apriete, de tanta estructura mental, sin embargo Jesús sorprendió a toda la humanidad, sorprendió a la gente de su aldea, de su ciudad, de su nación. Y una de las cosas sorprendentes del ministerio de Jesús, porque él de chiquitito iba a la iglesia, ¿cierto? Que la madre lo buscaba, ¿y dónde estaba Jesús? En la iglesia. Es como a Juan, usted lo busca y ¿dónde va a venir? No lo va a encontrar en su casa. ¿Dónde lo va a encontrar? En la iglesia, porque se crió acá adentro casi. Yo no sé cómo hace para aguantar solo acá él y su vida en la iglesia. Sorprendente, ¿cierto? Que desde niño el Señor Jesucristo ya tenía ese hambre, esa conciencia de que tenía que aprender de Dios, tenía que aprender la palabra, tenía que meditarla, tenía que saberla, tenía que experimentarla y tenía que poder transmitirla a los demás. Y cuando empieza su ministerio, ¿qué fue lo más sorprendente que pasaba con Jesús? ¿Qué fue lo más sorprendente en el ministerio? ¿Se acuerdan lo más sorprendente, lo que hacía enojar, enfurecer a los religiosos de ese tiempo? ¿Qué era? Que Jesús hacía milagros, ¿sí? Pero además, ¿saben qué? La liberación. Cuando Jesús se encontraba con alguien que estaba endemoniado, ¿qué pasaba? Él lo liberaba. Y eso enfurecía a los maestros de la palabra, porque ellos querían manejar, controlar a la palabra de Dios. A mí a veces me dicen, pero todos se caen en tu iglesia, todos se tienen que caer, o todos. O me dicen, qué loquitos que son los de tu iglesia. Es como que ellos están siempre contentos. Se diferencian. Hay algo que los diferencia a ustedes de los demás, que son creyentes también como nosotros, que son de otras iglesias. Los pastores siempre
nos dicen, ustedes es como que llegan ustedes y llega la fiesta, ¿eh? Llega la fiesta del día, de la noche, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Por causa del ministerio, ¿cierto? Y el ministerio de Jesús era de liberación pura. Hasta el momento, en ese momento que apareció Jesús a predicar, algunos pensaban que era otro evangelio, ¿cierto? Es más, estaban tan confundidos, sin tener revelación de la palabra de Dios, que hasta tenían miedo de que Jesús se haga el próximo rey. Y ellos no querían, ellos decían, no. Mirá que van a hacer algo bueno de esa ciudad. Van a hacer algo bueno de Río Gallegos. ¿Por qué? Y querían hacer de todo para interpretar las palabras que Jesucristo enseñaba. Se enfurecían muchos de ellos cuando Jesús empezaba a demostrar, ¿sí? Porque una cosa es que yo le parle, le hable, le sepa hacer un discurso a usted, y otra cosa es cuando nos metemos en lo espiritual y empiezan a suceder cosas sobrenaturales. Yo siempre tengo como testimonio que en 8 meses conseguí un terreno para mi familia. Y la gente dice, ¿pero por qué? Me decía, pero esta negrita viene de allá, 8 meses le dan, y yo estoy toda la vida pidiendo y no me dan. ¿Qué sería lo que tendría la negrita esa? Tenía a Jesús. Iba orando con él, iba hablando con él, íbamos entrelazando nuestras palabras, y de repente Dios se armaba una que me tuvieran que ayudar sí o sí, y me tuvieron que soltar un terreno. Después Dios nos siguió bendiciendo con muchas cosas y en muchas áreas, pero esas nos quedan marcadas, ¿cierto? Porque son sobrenatural, no es normal, ¿cierto? Lo más parecido que había sucedido a la liberación en la palabra de Dios fue cuando David, el rey David, que en ese momento no era el rey, sino que lo habían ungido simplemente, era pastor de ovejas, era David, ¿no? Era que estaba ya al último, nadie lo veía, no era visible para nada. Me hace acordar el carácter del pastor, que a él le encanta pasar desapercibido, le fascina. Es su teatro. Y David era así, era de esa gente que no se ve, está allá pues escondida. Pero cuando Samuel fue a ungir a la casa de Isaí, ¿a quién ungió? A David. Y David a partir desde ese momento que fue ungido, empezó a estar con personas de renombre, ¿cierto? ¿Con quién estaba? ¿Al lado de quién? Al lado del rey Saúl. Mirá cómo cambió la historia, ¿cierto? De un pobre hombrecito que cuidaba ovejas y cantaba ahí, tocaba entre los pastos, los yuyos, y ahora tenía que hacerle conciertos al rey. Y lo más parecido a la liberación era cuando Saúl empezó a darse cuenta que le estaban serruchando el piso. ¿Quién le estaba serruchando el piso? David. Porque David empezó a crecer, a ser visible. Empezó la gente a quererlo, a amarlo. Y cantaban las mujeres. ¿Quién cantaban las mujeres? Como siempre, las mujeres se la remandaron. Saúl mató a 1000, pero David, ¿a cuántos mató? Miren la diferencia, ¿cierto? Entonces le empezó
Dice la Biblia, dice textual palabra, que Saúl le dio cabida a un espíritu. Vamos a leer en Marcos 7:24. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no se pudo esconder. ¿Por qué no se habrá podido esconder? ¿Por qué no se pudo esconder Jesús ahí? Porque se empezó a manifestar la presencia de Dios, ¿cierto? Y empezaron a ver liberaciones. ¿Por qué? Porque Jesús es el libertador. La palabra de Dios nos enseña que si Jesús nos hace libre, vamos a ser verdaderamente libres. Jesús es el libertador. Nosotros podemos hacer todas las terapias que queramos, todos los cuidados que tengamos, pero si Jesús no nos liberta, porque Jesús es el libertador. Y dice la Biblia, y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Así que no sé cómo estará el de al lado, miralo un poquito, yo no sé, pero ¿hay señales de que crees? ¿Cuáles son las señales, a ver, de que vos crees? Las primeras, las típicas. ¿Qué hacemos cuando nos convertimos al Señor y entregamos nuestra vida a Jesús? Vamos a la iglesia, ¿cierto? No hay nada mejor que ir a la iglesia. ¿O no? ¿Cierto que estamos desesperados por la hora? A ver, ¿a qué hora empieza el culto? Para que llegue el domingo. Y estamos emocionados porque esas son las primeras evidencias de los que creen, ¿cierto? Y nos ponemos contentos nosotros que salimos a predicar porque este está creyendo en Dios. Está creyendo. Y viene y no le importa nada ni nadie. Viste que hay gente que le costó creer, que vino muchas veces a la iglesia. Yo no sé de cuál sos vos, si sos del que creías y estabas apasionado, locamente enamorado de las cosas de Dios, o si fuiste de aquel que tenías cuidado y decías, ay no, ¿qué me van a hacer en este lugar? ¿Para qué vine? No sé cuál serías vos. Yo me identifico que yo era la loquita esa. Yo era como esas loquitas, ¿no? Yo me iba a la iglesia, yo no veía a nadie. A nadie. Yo me acuerdo que me iba a la iglesia, caminaba desde el barrio 1008 Viviendas hasta el barrio Seferino. Son un montón de barrios que tenés que cruzar para llegar. Y yo me iba temprano. Y llegaba y estaba ahí, apenas llegaba mi pastor, las empujaba a las otras. Salí vos de acá, ¿qué te metés acá? Acá estoy yo con mi pastor. Y me quedaba ahí al ladito del pastor para ver si necesitaba algo. Viste que la gente que cree en Dios tiene esas evidencias, ¿cierto? Siempre quiere servir al ungido de Dios, siempre quiere darle algo, siempre quiere servir en algo, siempre quiere estar ahí a las expectativas. Porque esas son señales de que creen. ¿Cuáles son las señales de los incrédulos, de los que no creen? Ni vienen, ¿cierto? Yo le doy un punto al que viene a la iglesia. Vendrá muy enojado, todo cocorito, orgulloso, qué sé yo, pero por lo menos se tomó el tiempo de venir. Y eso lo cambia todo, es un paso de fe. En cambio, los incrédulos ni creen. Y si vienen incrédulos a la iglesia, lo único que hacen es criticar. Ay, mira la pastora, cómo se vino vestida.
Así no son las mujeres de Dios. Yo siempre dije, chicas, a mí no me quedan las polleras. Si me pongo pollera parezco una gitana. El que es incrédulo observa otras cosas, no las cosas de Dios ni de la fe. ¿Sí? Puede ser que venga gente incrédula, ¿cierto? Pero no va a resistir mucho. No va a resistir mucho porque acá está el libertador. Yo vi a muchas personas, mujeres, hombres, jóvenes, adolescentes. Yo me acuerdo uno de Nahuel, me estaba acordando el otro día porque era su el cumpleaños de Nahuel. Y me acuerdo que la abuelita lo llevaba a la 38 y él estaba renegado ahí. Iba, se sentaba así, se ponía así y estaba enojado y nos miraba a todos con enojo. Con el celular estaba, ¿no? Hasta que no pudo resistir, un día cayó la presencia del Señor y no resistió más, se tuvo que entregar al Señor. Tuvo que llorar ahí a los pies del Señor. Y yo decía, mira la abuelita, qué genia, porque ella pudo traer a su nieto a la iglesia, que conozca, que por lo menos tenga conciencia que hay un Dios, que hay que hacer las cosas bien. Así que hay esperanza, ¿cierto? ¿Y a cuántos? Vi un montón de casos así, de gente que venía a renegar. Vengo porque la vengo a acompañar a ella porque no me deja en paz, decía. Muchos en la oficina es, vengo para que no me embrome más. Porque ya me tiene hasta acá con la iglesia. Entonces vengo para que ya, entonces me deja toda la semana libre. Y de repente el Señor hizo algo en esos corazones porque Jesús, el libertador, está acá. Entonces, cuando hay alguno que está endemoniado, viene a la iglesia y de repente no puede más, ¿cierto? Yo iba entregadísima, me acuerdo, a la iglesia. Yo sabía que Jesús me libertaba y cada vez que oraban por mí, vomitaba, me caía al piso, gritaba. De todo me pasaba, porque estaba el libertador ahí, eran señales para los que creen, ¿sí? En mi nombre echarán fuera demonios, dicen Marcos 16:17, ahí está escrito. Me acuerdo que esa palabra me cautivaba, todos los días iba a mi casa y volvía a leer la misma palabra, y la endemoniada era yo. Y yo iba a la casa y otra vez miraba Marcos 16, y leía las señales, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Miren cuántas señales, a ver qué sigue ahí. Porque estas son las señales para los que creen. Tomarán en las manos serpientes. Imagínense, a los cobardes que le tienen miedo hasta la araña. Pobre araña, digo yo, si es más chiquitita que vos, ¿no? ¿Qué te va a hacer una arañita? Y dice, tomarán en las manos serpientes. No agarren a la suegra por si el caso está al lado. No le den la mano a la suegra. Si bebieren cosa mortífera, miren, si bebieren algo mortífero, la comida de la esposa, ¿viste? Te agarró una patada al hígado. ¿Qué le pusiste a la comida? Pero dice, si comieres cosa mortífera, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Miren todas las evidencias y todas las señales que hay para los que creen en su nombre. No se puede predicar el evangelio sin que sucedan estas cosas, ¿cierto? No puede ser un evangelio donde no haya gente que liberar. Eso no es evangelio. Y cuenta la Biblia que había una mujer que era extranjera y tenía una hija con manifestaciones visibles de presencia de espíritus inmundos, a la que Jesús la liberó. ¿Sí?
¿Cuántas veces nosotros por los hijos decimos, cierto? Ay, Señor, liberarlo a este endemoniado. Yo a veces decía, esta chica está endemoniada, decía. Fuera demonio, fuera. Iba a la mañana, mis hijos siempre van a tener recuerdos de mí seguro, porque cuando yo sentía una presencia extraña, conductas extrañas, porque vieron que uno va aprendiendo, ¿cierto? Con tantas que le suceden, uno después aprende, ¿o no? No es que otra vez te vas a volver a golpear con la misma piedra, no te vas a volver a caer en el mismo pozo, ¿cierto? Uno ya aprende, con una vez que te pasa una desgracia ya aprendes. Entonces yo dije, Señor, es que yo no estoy orando por mis hijos. Y me levantaba de madrugada, en la mañana, temprano, antes de que ellos se despierten y me ponía a orar por ellos. Y les tocaba la cabeza, como estaban tan dormidos, ni cuenta se daban. Y yo, Señor, cámbiale la mente. Echa fuera a todos los demonios que tiene este pibito. Señor, bendícelo. Que la palabra de Dios lo libere. Y comúnmente, cuando hay que liberar a una persona, tiene también evidencias, ¿no? Como por ejemplo las pesadillas frecuentes. Pero es que hay gente que dice, todos los días, pastora, me acuesto y la misma pesadilla. Sueño con usted. Es una pesadilla que me dice, levantate temprano, vení a trabajar. Una noche nos pusimos a charlar con los adolescentes y ellos nos decían, pastora, para ganar plata podríamos hacer remeras con tus frases, porque nos gustan las frases que ustedes hacen. Entonces querían hacerme una remera a mí que diga flow, 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 flow. Otra de remera para el pastor que diga, cuida tu corazón. Y así empezaron a sacarnos los trapitos al sol y empezaron a decir un montón de cosas que nosotros le enseñamos a ellos. Si morís, vas a morir en la escuela. La pastora decía. Y así, ellos ya están levantando un negocio tremendo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay cosas que evidencian, ¿no? Cuando uno tiene necesidad de ser libre. Autoagresión. Cuando las personas se autoagreden, claro, ¿sí? Cuando hay depresión. Cuando me sucede continuo, ¿no? Que voy bien unos días y de repente, ¡paf!, me agarra una depre. ¿Usted se revisa? Se revisa de tanto en tanto a ver si está en alguna de estas, porque a veces necesita liberación solamente. Usted viene al pastor, le ora, santo remedio. Y uno dice, pero eso nomás. Esquizofrenia, intentos de suicidio, inmoralidades sexuales, participar en el mundo del ocultismo. Todas estas señales son señales de que necesitamos liberación. Vio que a veces le entra la curiosidad a uno y empieza a decir, pero ¿qué dirá mi horóscopo? ¿Le pasa o no a usted? ¿Ve? Que necesita liberación. A mí me pasaba cuando yo era recién creyente, yo estaba tan acostumbrada que en la casa leíamos todos los días el horóscopo, que cuando me convertí al Señor era como que a veces yo me quería ir, ay no, si otra vez me va a liberar el pastor, me va a hacer vomitar delante de toda la gente. En el nombre de Jesús, fuera de mi vida. No participar, ¿sí? A veces parecen cosas que no tienen importancia, ¿cierto? Pero estamos entrando, o nosotros nos estamos dejando que nos oprima, así como hizo Saúl, que le dio cabida. Es eso la palabra que yo quería usar, que nosotros le damos cabida a veces. Entonces a veces nos encontramos, pero ¿qué le pasa a la Pau? Estaba tan bien la Paola, crecía la célula, ya no renegaba más con Juan Carlos. ¿Y ahora qué pasa?
cayó en la... Ay, ¿viste cómo cayó? Casi se mata, casi se rompe la cabeza. Así nos pasaban los comentarios, ¿no? ¿Viste cómo cayó? Rebotó y no le pasó nada. Y la gracia de Dios llegó. Ay, Señor, gracias a Dios que vos estás en todas las liberaciones. Porque si no, no sé, muchos que han participado de la liberación, que han sido uno más de los que Dios lo ha liberado, no sé, estarían en el... Tendría plata el de las fracturas. ¿Cómo es que se llama el doctor? El traumatólogo. Tendría la plata con nosotros. Una vez me acuerdo que en una convención uno se había caído desde arriba de las gradas. Yo dije, ay Dios, ¿cómo? Y no le pasó nada, no se fracturó, no se esguinzó, nada. Llegó, Señor, Dios mío. Acá moretones nomás habían, ¿no? Uno que otro golpecito. Pero que se le fue el demonio, se le fue. Lo vemos en las evidencias después porque dice, pero no sé, estaba mal, me sentía mal del estómago, estaba que no podía más, que estaba ya que me iba al doctor porque no... Y me oró el pastor y ¡pah! Tiré todo lo que traía. Porque no solamente ese dolorcito de estómago, sino que a veces son problemas profundos, ¿cierto? De depresión, de autoagresión. Porque a veces no es solamente que me duele la panza, sino es algo más. No es, ay, me duele la cabeza. No, a veces es algún demonio que anda rondando por ahí, ¿cierto? Esos ataques de pánicos comunes ahora para los chicos, vieron que los adolescentes están sufriendo mucho eso, esa enfermedad, ataques de pánico. Y eso significa que necesitan liberación. Y por eso la iglesia tiene que aprender a liberar. Vos capaz que sos uno de los que vayas a experimentar esto, ¿cierto? En algún momento. Muchas veces nos llaman al pastor y a mí que, pastora, ¿puede ir a mi casa? Porque hay algo extraño en mi casa. Y antes yo decía, pero esta es re fantasma, que cómo le gusta globear, decía yo, qué fantasiosas que son. Y saben que un día me voy a una casa, me fui a una casa a orar, y la señora nos explicaba todo lo que sucedía, qué sé yo, esto y el otro, y se sienten ruidos, y se escuchan esto y el otro, y en ese lugar es como que ni se puede descansar, el que va ahí no puede descansar, no puede dormir en paz. Y era una diferencia, miren, fue como algo pesado, un ambiente pesado. Toda la casa estaba bien. Y cuando entramos a ese lugar, a ese espacio, era como que algo pesado caía. Es como que te faltaba el aire, no podías respirar en ese lugar. Y yo decía, ay Señor. Y empezamos a orar, a echar fuera todo demonio que se había instalado ahí en ese lugar. Y después de esa oración empezaron a contar cosas que sucedían, que ya ellos mismos veían que Dios había libertado la casa. Cuando nosotros necesitamos liberación, o cuando nosotros practicamos este ministerio de la liberación, clamamos a Jesús, ¿cierto? Dice en la Biblia que muchos de ellos le rogaron a Jesús. Sí, muchas personas le rogaron a Jesús, fueron rogándole. Nosotros hoy no nos podemos imaginar esa palabra, ¿cierto? O la palabra humillarse. ¿La conocés? Codealo al de al lado. ¿Conocés la palabra humillarse? Rogarle. No,
Lo más conocido que conoces vos de esa palabra es que, ay, yo no te voy a andar rogando que me quieras. Si no me querés, te vas. Eso no es. Hay una intensidad más fuerte cuando yo tengo una necesidad, ¿cierto? Y ruego por algo. Yo fui una chica que rogaba mucho al Señor. Le rogaba, Señor, yo quiero tener una familia. Te lo ruego, Señor. Te lo ruego. Y me acuerdo cuántas veces el pastor oraba acerca de que Dios está en los planes de Dios, estaba bendecirnos, darnos un hogar, y darnos una linda casa, un lindo matrimonio. Y yo decía, Señor, te ruego, porque yo lo único que conocía era la hostilidad, el maltrato y la violencia. Nunca tuvimos de niño un hogar feliz. Nunca. En esa casa solo había temor, terror nocturno. Pero me acuerdo que cuando empezó mi corazón a rogarle a Jesús, a rogarle a Dios, Señor, dame una familia. Y Dios me hacía ver que yo iba a tener una familia llena de Dios, una familia bendecida. Así que cuando conocí al pastor, yo dije, wow, Señor, siempre mi